Bueno chicos, vamos a afrontar de manera rápida lo que sería el tema de carga térmica. Como ya habíamos explicado un poco, eh, la carga térmica se divide en lo que es ganancia térmica y lo que es la carga térmica, lo cual vamos a simbolizar con la letra G y con la letra Q. Cuando hablamos de ganancia térmica, hablamos de lo que es ganancia o pérdida por el recinto, ya sea por conducción, convección o radiación. Pero cuando hablamos de carga térmica es netamente del aire y nos referimos a todo lo que es convección o la sensación térmica. Si vemos el PDF que les he subido, el cálculo de cargas térmicas, este es lo más completo que vamos a poder ver actualmente sobre cargas térmicas, donde lo explica desde, desde el principio hasta el final los dos métodos, el método RTS y el método de balance, y donde nos dan las diferentes tablas. Una de las primeras tablas que tenemos que aprender bien sería la tabla 6.2. Esta tabla viene siendo la que nos dice cuánto por ciento va a ser de radiación y cuánto por ciento va a ser de convección. Normalmente lo que nosotros usamos sería la conducción por paredes y suelos, que sería un 46% de radiación y un 54% de convección. Eso es lo que normalmente se usa, a no ser que nos especifique que sea por conducción por techos o por ocupantes o indistintamente, según lo que nos diga el enunciado. Eh, Siguiendo, como les decía, la carga térmica es básicamente la de la hora 8 va a afectar tanto a la hora 9 como a la hora 10, como a la hora 11, como a la hora 12. A la hora que nosotros nos pongamos a observar o a analizar, esa hora va a tener va a ser también afectada por las horas anteriores. Entonces, para la carga térmica siempre vamos a tener una matriz o vamos a tener eh, alrededor de 24 datos que tenemos que manejar, porque manejamos desde la hora 1 hasta la hora 24. Siguiendo, esta sería la fórmula de la carga térmica por LTS. Como les decía, si nosotros tenemos como ejemplo, bueno, les digo, vamos a analizar la hora 3. Si analizamos la hora 3, ese sería el coeficiente de convección, que ya lo hemos calculado nosotros mediante esta fórmula, que en este caso si usáramos conducción por paredes y suelos sería de 0.54. Y desglosamos lo que sería lo demás, ¿no? En la hora 3, ganancia en la hora 3 sería la ganancia de la hora 2 por el RTS, por la ganancia en la hora 1, por el RTS, por la hora 20, por la, por la ganancia, en vez de poner ganancia en la hora 0, porque normalmente uno pensaría que llegas al 0 y todo vuelve, ¿no? O sea, todo se deshace y ya no tiene efecto. No, en realidad cuando llegamos de la ganancia del 1 hacia atrás sería 24, 23, 22 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 4, que sería uno más que la hora de estudio. Y el RTS tiene que llegar del 1 hasta el 24. Una vez que tenemos todos estos términos, es que nosotros podemos empezar a calcular. Como les digo, es un poco complejo, tienen que tener cuidado y tienen que más o menos guiarse, que si empiezan en el n igual a 3, lo primero que se hace es n menos i, y es 1, entonces por eso empezamos con 2, G2 por RTS, y en este caso es 1, y así y va sumando 1 sucesivamente. Por lo tanto, aquí ya va a ser 1 RTS2, como 24, 3, 23, 4, es decir, el G va disminuyendo y el R va subiendo. Luego, lo que les decía, ¿no? Los factores. Cuando nosotros tenemos una diferencia de temperatura y observamos lo que sería la respuesta en el exterior, tendríamos los coeficientes X sub I. Cuando nosotros analizamos en el interior una diferencia de temperatura y tenemos una respuesta en el interior, se refiere a los coeficientes Z sub I. Pero cuando nosotros analizamos una diferencia de temperatura
en el exterior y vemos su respuesta en el interior, o viceversa, una diferencia de temperatura en el interior y vemos lo que sería su reacción en el exterior, estaríamos analizando lo que serían los coeficientes Y sub I. No son más que flujos de calor unitarios que van a estar en watts metro cuadrado. El comportamiento del muro es diferente, ¿no? Cada hora va a ser diferente. Ahora, pasamos a las tablas. Ya hemos hablado de la tabla 6.2, que nos va a decir cuánto por ciento es radiación y cuánto por ciento es convección. Ahora pasamos a las tablas más complejas, que sería la 6.3, punto 4 y punto 5. Estas ya son para el cálculo por el método RTS. La 6.3 determina el tipo de ganancia. Ganancia no radiante por conducción en el recinto. Debe tener al menos un muro. Normalmente usamos la 6.3. La 6.4 es para ganancia no radiante, pero cuando todos los muros son interiores. Nos tienen que especificar en el enunciado que todos los muros sean interiores. Y la 6.5 ya es ganancia radiante. Ya es netamente cuando hablamos de ventanas, tragaluces, etc. U es el coeficiente global de transferencia de calor. En este caso, U puede ser la sumatoria de Y sub I o la sumatoria de Z sub I menos 1. ¿Cómo diferenciamos qué tipo de muro tenemos o qué tipo de muro tenemos que obtener? Cuando sumamos todos los coeficientes Y sub I o Z sub en este caso todos los Y sub I, si nos sale menor o igual a 0.4 tenemos un muro ligero. Si nos sale entre 0.4 y 0.8 hablamos de un muro mediano. Si es de más de 0.8 hablamos de un muro pesado. Esto lo encontramos con la sumatoria de Y sub I. El suelo lo tenemos que tomar, hay solo dos formas de tomar el suelo, con alfombra y sin alfombra. Normalmente lo tomamos con alfombra porque con alfombra vamos a tener mayor porcentaje, ¿no? de RTS, vamos a tener la gráfica que tengamos va a tener mayor incidencia. En este caso, por eso tomamos casi siempre con alfombra, a no ser que sea un lugar en verano o específicamente tengamos alguna otra desventaja. Luego, acerca del acristalamiento. Si es del 10%, significa que no tiene ventana y solo nos estamos refiriendo a lo que es el muro. Si tiene acristalamiento, si tiene un 50% es que sí tiene ventana. Analizamos muro y ventana. Pero si es un 90% de acristalamiento, estamos analizando solo la ventana. Eso lo vemos dependiendo ya a la hora de resolver un ejercicio. Ya por último, lo que tendríamos sería lo que normalmente nos piden, que sería la carga térmica a través de un muro. Si vemos bien, en este libro nos está dando las fórmulas tanto para muros, ventanas, puertas y distintos elementos, ¿no? Entonces, yo ahorita lo que más nos piden siempre es para muros. Entonces tenemos dos fórmulas. Esta de acá, sería el área, la sumatoria de la temperatura sol-aire, en este caso de N menos I, porque la temperatura sol-aire va a estar cambiando. Sería temperatura sol-aire es como la temperatura exterior. Y bueno, el coeficiente Y sub I, más la sumatoria de la temperatura interna. Esto sí es que la temperatura interna cambiara, ¿no? Normalmente no cambia. O en los ejercicios que tomamos no cambia normalmente la temperatura interna. Y el Z sub I. Luego tenemos el otro método de ganancia, que sería otra vez por el área, por la sumatoria de la temperatura sol-aire por Y sub I, menos la temperatura sub I por U, que sería de acá. Ahora, para saber bien para referirnos a la temperatura sol-aire, la temperatura sol-aire va a ser la temperatura exterior. Si tenemos una casita, por ejemplo, y la temperatura sol-aire va a ser la que esté, bueno, este es el sol, digamos, la temperatura sol-aire va a ser la temperatura que está en el ambiente, más lo que sería la radiación que se genera por ciertas cosas, ¿no? En este caso, si hay muchas personas dentro de la habitación en cuestión, esto genera una radiación, si hay ventanas, si hay sillones, alfombras, etcétera, esa radiación que se genera se suma un poco a lo que sería la temperatura sol-aire. En este caso va a ser, bueno, el incremento por el coeficiente alfa, m, por el h de incremento.
Esto se puede reducir si vamos a la tabla 6.13. eh, encontramos que la temperatura sol-aire ya sería directamente la temperatura externa más 0.8 por el incremento, en este caso, eh, este IT vendría siendo como una ganancia interna, ¿no? Y este 0.4 viene prácticamente de esta tabla 6.13. Si revisamos en el libro, la tabla 6.13 está en la parte de acá. Se refiere a lo que serían cerramientos verticales, cerramientos horizontales, flujo incidente de inclinación, cerramientos horizontales, flujo descendiente de inclinación. Como les digo, normalmente tomamos lo que sería un ambiente, que sería este de acá, con la resistencia en el muro de 0.13, o bueno, o a veces 0.17. Si no nos dan como dato, nosotros tenemos que asumir de esta tabla. Ahora, esto parece, ¿no?, un poco en chino, pero esos son los conceptos básicos de este tema. Ahora, si nos vamos bien a lo que sería el examen del anterior semestre y analizamos la pregunta 2, que era básicamente RTS, dice: determine la ganancia y la carga interna por el método RTS en un aula universitaria. Ya desde acá ya tenemos que ir considerando algunos datos. En un día de verano, o sea que está haciendo calor, mucho calor. Lo subrayaremos con amarillo, todo lo que tenemos que suponernos. Ya. Un día de verano. Considerando como el día de diseño, se encuentra en la ciudad de Tarija y tiene 15 alumnos y ocupan 15 alumnos. De acuerdo a, y estos serían, tenemos que tomar en cuenta esta parte acá del total, que sería lo que genera, ¿no? Ahora, nos da las horas, esta sería para la 1, esta sería para 1 de la tarde, 2 de la madrugada, 2 de la tarde, 3 de la madrugada, 3 de la tarde. Estos son los factores Y, factores I, y nos está dando el RTS, sin alfombra. Considerando que la resistencia interna del cerramiento es de 0.17, miren, aquí ya nos están diciendo que es 0.17 la resistencia del cerramiento. Entonces ya no tenemos que usar tendremos que usar este 0.17. Ya no tenemos que usar la tabla 6.13 porque ya nos lo está dando como enunciado. Entonces, lo que hacemos es empezamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a lo que sería el Excel, que ya está en el Classroom. Copiamos los datos en Y, en Z, el RTS, no nos han dado datos en X. Y aquí ya empezamos a suponernos. Para empezar, temperatura externa. Estamos hablando de Tarija en verano. Entonces, considerando que Tarija tiene normalmente climas cálidos, muy cálidos, en lo que sería verano, donde normalmente no se ven temperaturas bajas. Normalmente no se ven temperaturas bajas. Por ende, nosotros esta tablita aquí nos la podemos suponer. Ahora, yo no me voy a suponer igual que mi compañero, ¿no? Entonces ahí es cuando nos podemos dar cuenta quién está copiando. En este caso, la temperatura externa nosotros la tomamos, no sé, podemos empezar, no sé, 16 grados centígrados a la 1 de la mañana, aunque podría ser más, ¿no? En verano es bien caliente Tarija. Entonces, depende de cada uno, vamos viendo cómo va a estar la temperatura externa. Nos podemos suponer datos con criterio, ¿no? Porque justamente el enunciado en sí nos está diciendo que debemos suponernos datos, pero cualquier otra información necesaria debe ser incluida justamente previamente con justificación. Entonces nosotros podemos justificar que en Tarija hace calor y por eso estamos tomando como temperatura externa estos datos. Podemos decir que a las 2 de la tarde llega a 26 grados, o tal vez sea más, 28, 30, no sé. Yo esta tablita me la he hecho a lo rápido.
y luego vuelve a bajar. Ahora, en esta parte aquí de la carga, ¿no? Es donde tenemos que tomar en cuenta esto. A la 1 de la mañana en el aula no creo que alguien esté pasando clases o pase clases, porque es una aula universitaria. Entonces, a la 1 hasta las 6 de la mañana, pongo que no pasan clases. Es más, hasta las 7 no creo que se pase clases. Entonces, a partir de las 8 es que empieza a ver estos factores. Y ahora estos valores no me los estoy inventando. Estos los sacamos de la parte del examen, en la cual nos está diciendo que para estos 15 alumnos ocupan de acuerdo a si están de pie relajados, si están muy ligeros sentados, si están moderados modo oficina, sentados sin trabajo. Entonces yo ahí más o menos voy jugando, ¿no? Puedo decir que están muy ligeros sentados, 115, o que están moderados haciendo, ¿no? Modo oficina. Entonces eso vamos. Entonces digo que empiezan a las 8 así moderados, luego empiezan a hacer, luego al mediodía no creo que, bueno, nosotros pasamos normal, ¿no? Pero estoy suponiendo que almuerzan y no están haciendo mucho esfuerzo, bajamos a 100, luego otra vez modo intenso y otra vez modo ligero. Esto yo me lo estoy suponiendo, podríamos poner 130 todos si es que consideramos que están trabajando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero también tienen que considerar los recesos y eso. Luego yo pongo que a partir de hasta las 7 se pasa clases y a las 8 ya no hay clases, otra vez ya no tiene carga. La temperatura sol-aire, como les dije, va a partir de la gráfica, ¿no? De la fórmula que les dije. ¿Dónde está? Acá está. Y sería básicamente la parte de acá. Permítame. Aquí está la temperatura sol-aire, va a ser lo que sería la temperatura externa por 0.8 más la IT, que ya la tenemos. Y ahora H cree sería el 1 sobre 0.4, pero nosotros ya no necesitamos prácticamente eso. Ya nosotros hemos visto que el enunciado en sí nos está dando que es de 0.17. Entonces ya no va a ser de 0.4, como lo estábamos tomando. Entonces hacemos un pequeño cambio ahí. Es de 0.17. Y todo esto lo arrastramos hacia abajo. Y como podemos ver, cuando hay radiación, la temperatura sol-aire aumenta, ¿no? Como les mencionaba, la temperatura sol-aire va a aumentar dependiendo de la radiación que esté dentro del lugar de estudio. Y como temperatura interna, suponiendo que estamos en verano y queremos una temperatura de confort, yo le he puesto 18 grados centígrados. Cualquiera puede diferenciar entre estos criterios. Ahora vemos qué tipo de muro tenemos. Hacemos la sumatoria de Y sub i, como les había dicho, sumamos todos los Y sub i y nos sale 0.69, bueno, 0.7 en sí. Revisamos lo que sería nuestra tabla del muro y vemos que para 0.7 está en muro mediano, entre 0.4 y 0.7. Entonces decimos que el muro que vamos a analizar es mediano. El muro del aula universitaria va a ser mediano. Y ahora vamos a la parte de introducción de datos, que sería lo más complicado. Lo primero que necesitamos es la sumatoria de la temperatura sol-aire n-1 por Y. Entonces vamos. La temperatura sol-aire, copiamos, la ponemos en A, porque en este caso este factor de acá va a ser A y este va a ser B. A, B. Temperatura sol-aire y temperatura Y. Lo pegamos acá. Temperatura sol-aire, la pegamos y ahora en B necesitamos los datos de Y. Venimos a los datos de Y, copiamos y los pegamos en B. Esta es la sumatoria temperatura sol-aire por n-1 por Y. Y la pegamos acá. Ahora necesitamos lo que es la temperatura interna por U. ¿Cómo lo obtenemos? Directamente venimos acá, sumamos todos los coeficientes de temperatura interna. Al sumar todos los coeficientes del Y de este Y sub i, nos va a dar este valor.
Y este valor, al multiplicarlo por la temperatura interna, que en este caso estamos considerando que como es verano, todo el tiempo vamos a querer que esté fresca nuestra ola. Por lo tanto, vamos a decir que se mantiene a una temperatura interna de 18 grados centígrados. En este caso también tenemos que darnos cuenta de que tal vez esto podría ser más, ¿no? Tal vez esto sea, no sé, 20, 20, 20, 20 y así, pero yo me lo estoy suponiendo así. Entonces la U la multiplicamos por el 18 y nos sale 12,58. La multiplicación de esos dos factores. Entonces, y la ganancia va a ser el área multiplicada por la resta de la sumatoria de temperatura solar y Y-1 por la temperatura interna por U. Si revisamos lo que sería nuestro formulario, no estamos haciendo por cualquier cosa. Sería la sumatoria de la temperatura sol-aire, N-I por Y, menos lo que sería la temperatura interna por U multiplicada por el área. Eso es lo que estamos encontrando. Ahora, para el área, aquí también nos la tenemos que suponer. Tenemos que tomar en cuenta que va a ser un aula universitaria que va a estar ocupada por 15 alumnos. Normalmente para cada alumno se toma en cuenta 2 metros cuadrados o a 1,5 a 2 metros cuadrados. Eso lo multiplicas por los 15 alumnos, poniéndolo en 2 sería 30. Tomando en cuenta espacios de circulación, para que el profesor tenga espacio para usar la pizarra, etcétera, etcétera, llegaríamos a unos 50 metros cuadrados por ahí, alrededor, ¿no? Me lo estoy suponiendo, ¿no? A la rápida. Y para un área de 50 metros cuadrados, una pared de 3 metros cuadrados, mmm, más o menos yo le saco que sería unos, no 16, ¿no? Tal vez unos 24 metros cuadrados de muro y así. Pero eso ya lo tienen que ir suponiendo ustedes, dependiendo el aula que se imaginen. En este caso le vamos a poner unos 25 metros cuadrados. Y todo eso lo jalamos. Ahora entramos a lo que sería el RTS, que ya nos está dando el ejercicio. El RTS está dado por el ejercicio. Como podemos ver, aquí está para la hora 1, para la hora 2 y para todas las horas. Entonces copiamos estos coeficientes de RTS y los pegamos en la parte de acá. Ahora lo que necesitamos, ahora ya con esto, con esta resta acá ya hemos encontrado la ganancia. Ya tenemos lo que sería la ganancia del RTS. Y ya hemos encontrado la ganancia, que sería lo primero que nos pide, ¿no? Nos pide determinar la ganancia y la carga térmica. Ahora, para determinar la carga térmica usamos los RTS. Necesitamos meter, como dice en el formulario, la ganancia n-1, que va a ser todos estos coeficientes de acá, y lo tenemos que multiplicar por el RTS. Entonces agarramos todos los coeficientes de ganancia, los copiamos, los ponemos en A, y agarramos todos los coeficientes RTS. Copiamos y los ponemos en B. Nos da un nuevo resultado. Este resultado de acá ya lo tenemos que pegar como la sumatoria de las ganancias n menos i por RTS. Y lo ponemos acá. Estas serían nuestras ganancias. Ahora, para encontrar la carga térmica, volvemos al pequeño formulario que les di. Y bueno, hacemos un zoom. No se nota muy bien, mil disculpas. La cámara de mi celular está arruinada y no... Escanear está siendo un poco complicado. Para encontrar la carga, tenemos que poner el porcentaje convectivo en esta parte de acá. C, la ganancia por el porcentaje radioactivo por la sumatoria de la ganancia menos I por el RTS. Ya tenemos todos los factores. En este caso, para saber qué tipo de porcentajes, como ya les he dicho, vamos a la tabla 6.2. En nuestra tabla 6.2 encontramos lo que sería estos porcentajes. En este caso, como lo estamos tomando una pared, vamos a usar este de acá. Conducción por paredes, 46 y 50, radiación 46, convección 54%.
Volvemos a nuestro Excel y para la carga ponemos para la parte convectiva 54% por lo que sería nuestra ganancia acá. Lo sumamos más 0,46 que era el porcentaje de radiación por M, que sería la sumatoria de la ganancia en M-1 por las RTS. Y con eso ya encontramos la otra respuesta que sería la carga térmica. Y bueno, con eso termina el ejercicio. Ahora lo he explicado rápido, pero como pueden darse cuenta, esto es demasiado tedioso a la hora de hacerlo en un examen, las cosas que deben suponerse y demás. Entonces les recomendaría, no sé si esto podrían llevarlo en su... No son operaciones muy complicadas, por lo tanto podrían llevárselo en una HP o bueno, y ingeniárselas, ¿no? Para poder resolver. En la parte de acá tengo otros datos que pueden servirles como ejemplo para la resolución, para comprobar, ¿no? Más que todo que, cómo está, ¿no? La cosa, si sale, no sale. Aquí también tengo los datos de X. Y bueno, eso sería todo más que todo, sería todo para la resolución de su examen. Esto es lo importante, ¿no? Esos dos valores. Y la respuesta sería, tendrían que señalar estos valores de acá. Y en este caso, a la hora crítica, tendríamos que ver podríamos ver en sí lo que sería, cómo nos ha ido con la gráfica en esta parte de acá. Esto acá sería del 1 al 24, lo que serían las horas día. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Cómo va variando tanto la carga como la ganancia. Y vemos que llega hasta acá lo más bajito, que sería el punto, ¿no? Tipo 2 de la tarde, cuando más ganancia tenemos, ¿no? Esto sería otra forma de responderlo, ¿no? Ya podríamos decir que a las 2 de la tarde, debido a, no sé, a que esa hora teníamos el pico más alto, tenemos más ganancia. Pero si se dan cuenta, tal vez esté por las 10, miren. Si se dan cuenta, a las 10 más o menos de esta de acá, que sería la ganancia, tenemos más ganancia. ¿Por qué será las 10, no? Será porque esa hora se ha acumulado más, esa es la hora que más se acumula la radiación. Y bueno, esos conceptos ya los tienen que estudiar ustedes. Y bueno, eso sería, chicos, todo. Ahora, tal vez algo que no he explicado sería que en este examen de acá nos están dando lo que sería el RTS, 50% sin alfombra. ¿Qué pasa si no nos dan este valor de acá, esta tablita de acá? Tenemos que ir nosotros a lo que sería, como ya les dije, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Si dice si estamos tomando en cuenta lo que sería un muro, una ventana, eh, o qué estamos tomando en cuenta. Acá en la parte de acá nos vamos. Y como les digo, si solo estamos tomando en cuenta un muro, es un 10% de acristalamiento. Si tenemos, como ya les he dicho, siempre vamos a tener lo que sería alfombra. Y ahora, dependiendo, si estamos observando solo un muro, solo un muro. Si estamos observando muro y ventana, 50%. Si estamos observando solo lo que sería solo ventana, 90%. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a las tablas que les dije, las 6.3, 6.4 y 6.5, que son las 6.3, 4 y 5, que son las tablas de las RTS. Si vamos al libro de cálculo de cargas térmicas, acá está, 6.3, 6.4 y 6.5. En este caso, como estamos tomando en cuenta solo un muro, vamos directamente a la 6.3. Vamos a tomar en cuenta los valores de acá. Dice ligero, mediano y pesado. Ya habíamos determinado que nuestro muro era mediano, porque hemos hecho la suma, hemos encontrado el coeficiente U y ese nos salía 0.7. Si está entre 0.4 y 0.7 significa que es un muro mediano. Vamos a tomar en cuenta que tiene alfombra, entonces ya tenemos que tomar en cuenta solo estos tres. Solo estos tres datos. Y ahora hemos determinado que tenemos un acristalamiento de, si fuera 10, solo es muro, si fuera 50, es muro y ventana, y si fuera 90, es solo ventana. En este caso vamos a decir que tenemos un acristalamiento del 10%, digamos, solo estamos tomando en cuenta el muro. Entonces, para los coeficientes RTS, solo nos va a importar esta línea de acá. Toda esta línea va a ser lo único que nos va a importar.
Y esos coeficientes seríamos los que tendríamos que poner en la parte de acá de datos, en la parte de LTS. Todo eso tendríamos que poner acá. Bueno, chicos, eso sería todo. Y con eso ya estarían, bueno, listos para resolver cualquier problema de RTS.